Bueno, para empezar vamos a hablar de la anatomía y función del corazón. Entonces iniciaremos con, con que el corazón tiene como función irrigar los diferentes tejidos del cuerpo, llevándoles oxígeno y nutriéndolos, y así recogiendo esta sangre para purificarla o hacer un intercambio gaseoso en el pulmón. En cuanto a la anatomía, el corazón lo podemos dividir en 4 compartimientos: 2 superiores, 2 inferiores, 2 derechos y 2 izquierdos. Los 2 superiores encontramos la aurícula derecha y la aurícula izquierda. Los 2 inferiores encontramos el ventrículo izquierdo y el ventrículo derecho. Estos compartimientos están separados entre sí por válvulas que van a tener una función muy importante durante la circulación sanguínea. En el compartimiento derecho encontramos la válvula que va a separar la aurícula derecha con el ventrículo izquierdo. Esta válvula es llamada tricúspide, y otra válvula que se separa el ventrículo derecho de la arteria pulmonar, llamada como válvula simoitea pulmonar. En el corazón izquierdo podemos encontrar 2 válvulas. La primera me va a separar aurícula izquierda con ventrículo derecho, y esta se va a llamar válvula mitral. La segunda me va a separar la aorta del ventrículo izquierdo y va a ser llamada o es llamada válvula simoidea aórtica. Entonces, de acuerdo a esta anatomía, hay que tenerla en cuenta para poder diagnosticar las patologías congénitas que se van a ver a continuación. Iniciamos las patologías cardíacas congénitas con la primera de estas, que es el conducto arterioso persistente. Eh, bueno, esta patología se presenta en donde hay una comunicación que se debió haber cerrado desde 2 a 3 días después del nacimiento. Esta comunicación está entre la arteria descendente, aorta descendente, y la arteria pulmonar. Eh, Esta pared, bajo el microscopio, va a tener anormalidades y va a ser incapaz de contraer. Esta comunicación desde la aorta al ventrículo derecho va a generar una sobrecarga pulmonar, una sobrecarga en el atrio izquierdo y en el ventrículo izquierdo. Estas patologías se presentan principalmente en perras más que en machos. Y la causa de estas patologías es un patrón de herencia poligénico. Por lo tanto, este ducto o este conducto persistente se va a presentar en los primeros años de vida. Ya para hablar de la presentación clínica que tiene esta patología, vamos a encontrar el animal con menor capacidad de esfuerzo, con taquipnea, con accesos tusivos, con un soplo continuo con crémito precordial, con pulsos arteriales hipercinéticos, mucosas rosadas. Porque vamos a encontrar lo que es las mucosas rosadas, que es como lo principalmente, ya que va a haber una hipercirculación o una sobrecarga a nivel de la circulación pulmonar. También vamos a encontrar la dilatación del corazón izquierdo, ya sea aurícula o ventrículo, lo que les hablaba, la hipercirculación pulmonar. Vamos a encontrar una comba en la aorta descendente o en el tronco pulmonar. También edematización pulmonar. Ya como tratamiento y pronóstico, lo más recomendable es la ligadura quirúrgica. Si no se hace un tratamiento en estos animales, mayormente más del 50% fallecen dentro del primer año. Y como tratamientos farmacológicos se utiliza la furosemida, y se va a utilizar también la digoxina, ya que
para aumentar la frecuencia cardíaca o el gasto cardíaco, y se va a restringir el sodio en la dieta. Estenosis valvular pulmonar. Entonces esta patología se denomina como el estrechamiento que hay entre la comunicación del ventrículo derecho con la arteria pulmonar, válvula llamada pulmonar. Esto se puede presentar desde el ventrículo hasta la arteria pulmonar y se va a dividir, se va a tener distintos nombres, depende de dónde se va a ubicar esta estenosis. Si se ubica por debajo de la válvula, entonces se va a denominar estenosis subvalvular. Si se ubica por encima, se denominará estenosis supravalvular. O si se estrecha directamente en la válvula, se denominará estenosis valvular. Este tipo de estenosis se debe a que más de un 80% se conforma como una displasia valvular, que son válvulas inmóviles, comisuras entre las válvulas, o simplemente como el endurecimiento de alguna de esas hojuelas que conforman la válvula. De acuerdo a la literatura, nos dice que los animales de tamaño pequeño son más predisponentes que los grandes, y algunas razas son especialmente predisponentes para presentar este tipo de patologías, como lo son el bulldog inglés, el schnauzer miniaturas, los beagle, los cocker spaniel, y pues entre otros. También tenemos esta patología. Si el animal tiene esta patología, va a presentar signos y síntomas como lo son la insuficiencia cardíaca congestiva. El perro va a presentar, o el paciente va a presentar intolerancia al esfuerzo físico, va a presentar unas mucosas rosadas, va a presentar pulsos femorales reducidos, casi no notables, y en algunas ocasiones también puede presentar lo que son pulsos yugulares. Para un diagnóstico correcto de este tipo de patologías hay que buscar o implementar ayudas diagnósticas como lo son la ecografía y la radiografía, y entre otras. Al realizar estos estudios, pues se puede encontrar que el ápice del corazón derecho, del ventrículo derecho, está desviado hacia la izquierda. Se va a encontrar también una comba del tronco pulmonar, o sea, una curvatura muy prominente, o el corazón a imágenes radiográficas o ecográficas ventrodorsal o dorsoventral se va a encontrar en forma de D invertida. También se puede encontrar lo que es la dilatación de la vena cava caudal y una hipertrofia ventricular derecha, también taquiarritmias. Para el tratamiento y el pronóstico, primero, antes de someter al paciente a una cirugía, tenemos que encontrar el tratamiento menos invasivo. Entonces, los animales que tienen este tipo de patología intensa o moderada, se tiene que hacer un tratamiento de los signos que presentan el animal. Uno de los primeros tratamientos que se puede realizar es la valvuloplastia con balón. Entonces, ese procedimiento se realiza junto con un catéter especializado que tiene forma de balón, y lo que va a hacer es dilatar donde la válvula o donde esté estrechado, donde esté estrechado. Y ahí sí se puede realizar un tratamiento quirúrgico. En cuanto al pronóstico, y también podemos utilizar
fármacos como lo son los betabloqueantes. Hay que restringir la actividad física, ya que nos va a empeorar la situación del animal. Y en cuanto al pronóstico, pues estos animales, los que tienen cuadros graves, después de diagnosticados pueden durar hasta 3 años y fallecen. Y pues mientras esté con el tratamiento o se le haga tratamiento a estos animales, puede alargar la vida del animal. Estenosis valvular subaórtica. Esta patología se presenta cuando hay un estrechamiento de la válvula que conecta la aorta con el ventrículo izquierdo, denominada válvula aórtica. Las especies, pues hablando a diferencia de la patología anterior, también son predisponentes los gatos. Las razas más predisponentes en caninos está el Golden Retriever dorado, el Bull Terrier, el Boxer, el Gran Danés. Esta patología se clasifica según lo que se encuentre en el órgano o al examen clínico. En el grado 1, se va a diagnosticar el grado 1 cuando se le hace la necropsia del animal y se encuentran anormalidades en el corazón, en esta válvula. El grado 2, ya el animal va a presentar algunas evidencias clínicas y hemodinámicas, pero leves. Y a la necropsia se encuentra que hay un anillo fibrosado debajo de esta válvula, pero este anillo no está completamente formado. El grado 3, el anillo está completamente formado alrededor del canal de salida, o sea, debajo de la válvula aórtica. Estos animales, lo que es antes del año de vida, pueden padecer esta patología, pero para el clínico es difícil diagnosticarla, ya que el soplo no está marcado. Cuando el animal supera los 2 años de vida, ya el soplo sí está marcado, sí se puede diagnosticar, y el soplo se encuentra más pronunciado cuando se le practica o el animal hace ejercicio. En cuanto a las características clínicas que se va a encontrar en los animales que sufren esta patología, el animal va a estar fatigado, muchas veces va a tender a ser intolerante al ejercicio, va a presentar debilidad, síncopes, y en un tercio de la población afectada van a tener muertes súbitas. También se pueden encontrar taquiarritmias y repentinamente puede presentar bradicardias e hipotensión. Los pulsos femorales van a estar lentos, va a haber un choque precordial y, a diferencia de la patología anterior, aquí va a haber ausencia del pulso yugular. También con la ecografía o la radiografía podemos encontrar que el ventrículo izquierdo puede estar normal o hipertrofiado. Normalmente se encuentra hipertrofiado. Esta hipertrofia va a causar que el corazón se desvíe más hacia la izquierda, y también se va a encontrar lo que es una cresta o una prominencia debajo de la válvula aórtica. Un dato importante que faltó mencionar anteriormente es que en esta patología las arterias coronarias también van a estar afectadas. Por lo tanto, el corazón, el miocardio, va a tener isquemia y va a tener alteraciones. Bueno, ya como tratamiento y pronóstico de esta patología, se realiza un puente cardiopulmonar y cirugía, ya que es de difícil acceso llegar hasta este punto. También se realiza una dilatación con catéter, pero en este tratamiento los pacientes se vuelve a presentar esta patología. Se utilizan también bloqueantes beta-adrenérgicos, que estos van a hacer que disminuya la demanda de oxígeno y por lo tanto va a reducir lo que son las arritmias. Se utiliza lo que es el antibióticos profilácticos, ya que
Mayormente se presentan infecciones a nivel del miocardio. Bueno, y ya hablando del pronóstico de los animales, eh, normalmente en casi todos los pacientes que padecen esta patología, el pronóstico es reservado. Según un estudio, más del 50% de estos animales fallecen pasados los 3 años o antes de los 3 años, eh, cuando han tenido esta patología. Defecto septal ventricular. Esta patología se presenta en caninos, felinos, y lo que va anatómicamente, lo que va a presentar esta patología es que va a haber un orificio, una cámara que va a permitir que haya una comunicación directa entre el ventrículo izquierdo y el ventrículo derecho. Según el tipo de orificio de cámara, si es minúsculo o grande, eh, va a dilatar los distintos compartimientos del corazón. Cuando el defecto es moderado o grande, la dilatación siempre va a ser del ventrículo izquierdo o del corazón izquierdo. Cuando el defecto es grande, este va a inducir a la dilatación del corazón derecho. Bueno, ya para el diagnóstico de esta patología cardíaca hay que tener en cuenta que el animal va a tender a ser intolerante al esfuerzo, va a tener signos característicos de la insuficiencia cardíaca congestiva izquierda, y lo característico en esta patología como tal es el soplo o lo sistólico que se presenta aquí. Va a haber también un agrandamiento cardíaco izquierdo o derecho, depende del tamaño del defecto. Y pues ya en cuanto al tratamiento y pronóstico de estos pacientes, eh, durante los 2 primeros años de vida, los pacientes tienden a recuperarse de este defecto. Por lo general, el mismo cuerpo se acomoda anatómicamente para sellar este tipo de defecto. Ya para el tratamiento de esta patología se puede realizar lo que es el puente cardiopulmonar, una cirugía intracardíaca o una banda constrictiva alrededor del tronco pulmonar para que consecuentemente haya una estenosis pulmonar supravalvular leve, y aquí compensando esta falla en la circulación del corazón. Defecto septal atrial. Bueno, esta patología se puede clasificar en dos dependiendo de la región en donde afecta, si es más hacia craneal o más hacia caudal. Los defectos atriales altos se denominan ostium secundum y son más prevalentes en caninos, y los defectos atriales bajos se denominan ostium primum. Estos bajos pueden ser parte del defecto de la almohadilla endocárdica que se presenta en los felinos. En esta patología lo que va a hacer es que la sangre se va a desviar desde la aurícula izquierda a la aurícula derecha. Por lo tanto, va a haber una sobrecarga en el corazón derecho. Para que haya una sobrecarga en el corazón izquierdo, este defecto se tiene que presentar con estenosis valvular pulmonar o hipertensión pulmonar. Entonces se va a presentar la sobrecarga izquierda y cianosis. Bueno, en esta patología, como principalmente se presenta que hay una sobrecarga de derecha a izquierda,
En esa característica el examen físico carece de interés, pero si esta patología se acompaña de las anteriores ya mencionadas, entonces ahí sí se va a poder diagnosticar, ya que van a cursar con un soplo en el segundo tono cardíaco. Y pues ya en cuanto al diagnóstico de esta patología, vamos a encontrar que hay una dilatación del corazón derecho, ya sea aurícula o ventrículo. La circulación pulmonar va a estar aumentada. En cuanto al tratamiento, se recomienda realizar una cirugía, y los signos de la insuficiencia cardíaca congestiva se, se tratan farmacológicamente. El pronóstico de esta enfermedad es variable, ya que depende del tamaño del defecto, si existen o no otros defectos y la resistencia vascular pulmonar. Displasia valvular mitral. Bueno, esta patología se presenta más que todo en caninos machos de razas grandes, pero también se presenta en gatos. Se da por la malformación que hay en la válvula mitral, y esas malformaciones pueden comprender que las cuerdas tendinosas estén acortadas, que haya una inserción directa de la cúspide valvular en el músculo papilar, que las cuerdas estén muy elongadas, que las cúspides valvulares estén hendidas o acortadas, que los músculos papilares estén desplazados hacia arriba y que haya una excesiva dilatación del anillo valvular. Esto va a hacer que se nos presente un incremento de la presión arterial izquierda y por lo tanto lleve a una edematización pulmonar. Vamos a diferenciar esta patología, ya que se nos va a presentar una regurgitación valvular, y este va a ser como el signo diferencial de las demás. Como tal, a la presentación clínica se va a presentar edematización pulmonar, ya lo había nombrado anteriormente, anorexias de origen cardíaco, arritmias atriales, manifestación respiratoria de insuficiencia cardíaca congestiva izquierda, y ya el tratamiento va a consistir en el manejo farmacológico y médico de la insuficiencia cardíaca congestiva, pero también se puede hacer una reconstrucción o recolocación de la válvula mitral a través de una cirugía. Displasia de la válvula tricúspide. Bueno, en esta patología se presentan los mismos elementos en cuanto a la válvula de la patología anterior, de la displasia valvular mitral, como lo es las cuerdas tendinosas acortadas, las cuerdas muy elongadas, los músculos papilares desplazados y pues entre otras. Esta patología se presenta en machos caninos de razas grandes, pero a diferencia del anterior casi no se presenta en felinos. Cuando esta válvula se desplaza hacia el ventrículo, se denomina anomalía de tipo Einstein, y pues se presenta con una preexcitación ventricular, puesto que no generará la insuficiencia cardíaca tipo derecho. Bueno, ya en los hallazgos clínicos, inicialmente el paciente se va a presentar asintomático o va a tener cierta intolerancia al ejercicio. Con frecuencia se presenta lo que es la distensión abdominal, incapacidad de esfuerzo. La distensión abdominal nos va a resultar con una ascitis. También se va a presentar disnea, anorexia, caquexia cardíaca,
y principalmente vamos a tener un soplo de la regurgitación tricuspidea y a diferencia de las demás, aquí vamos a encontrar lo que es las pulsaciones venosas yugulares. A vistas radiográficas vamos a encontrar una dilatación de la aurícula y ventrículo derecho, lo que es la silueta o la sombra del corazón se va a encontrar un poco más redondeada. Y pues también vamos a encontrar lo que es la distensión de la vena cava caudal, la efusión pleural o peritoneal o hepatomegalia. Y por último, arritmias auriculares. Ya en cuanto al tratamiento y el pronóstico de la enfermedad, se va a tratar la insuficiencia cardíaca congestiva y las arritmias de forma farmacológica o médica. También al animal se le puede hacer una toracocentesis periódica. Y ya en cuanto al pronóstico, es de reservado a malo si existe una cardiomegalia significativa. Este tipo de patologías se presentan cuando las malformaciones cardíacas permiten que la sangre sin oxigenar vaya a circulación sistémica. La primera patología de este tipo se denomina tetralogía de Fallot. Comprende en el defecto de tres partes anatómicas del corazón. La primera es el defecto septal ventricular. Este defecto puede ser bastante grande. La segunda es la estenosis valvular pulmonar y la tercera es la desproposición de la aorta e hipertrofia ventricular derecha, que ya es consecuente a las anomalías anteriores. El desvío de la raíz de la aorta hace que se superponga el tabique interventricular, en donde va a haber una facilidad de comunicación entre el ventrículo derecho a la aorta. Bueno, una de las razas predisponentes a sufrir esta patología es la Kestrel. Pero también esta patología se presenta en otros caninos y en algunos felinos también. Se presentan normalmente lo que son los accesos sincopales, la debilidad de esfuerzo, la disnea, la cianosis, el retardo del crecimiento y pues la cianosis en estos pacientes pueden estar presentes mientras el animal esté en reposo o también pueden estar ausentes. Pero siempre la cianosis se va a presentar cuando hay una actividad física. En estos animales vamos a encontrar también lo que es el choque precordial, un frémito precordial, pulsaciones yugulares y dos tipos de soplos. El más que se presenta más es el soplo holosistólico y también el otro que es con menos frecuencia es un soplo eyectivo sistólico. Bueno, y ya lo que vamos a encontrar con las ayudas diagnósticas, digamos, en placas radiográficas, es una cardiomegalia variable, el corazón derecho va a estar aumentado, la arteria pulmonar puede estar pequeña o principalmente está de menor tamaño, y pues también se va a ver la raíz aórtica desplazada hacia la derecha y superpuesta con el tabique ventricular. Ya como tratamiento de esta patología tenemos que se corrige únicamente con una cirugía corazón abierto, pero pues también se pueden tratar médicamente para aumentar el flujo sanguíneo. También se puede unir lo que es la arteria subclavia a la arteria pulmonar o crear una anastomosis entre estas.
Otra técnica menos usada pero con buenos resultados también es la creación de una ventana entre la aorta ascendente y la arteria pulmonar. Hipertensión pulmonar con reversión del cortocircuito. Esta patología es raramente encontrada en pacientes caninos y felinos, pero lo que lleva a que se desarrolle esta patología son patologías que producen la hipertensión pulmonar, como lo es el conducto arterioso persistente, el efecto septal ventricular, el defecto de almohadilla endocardíaca. Las características clínicas de esta patología son similares a la tetralogía de Fallot, por lo tanto se va a diferenciar en que el flujo pulmonar ocurre a nivel de las arteriolas del pulmón más que en la válvula pulmonar. Esta comunicación de derecha a izquierda también puede permitir que se produzcan émbolos venosos y que estos lleguen al sistema arterial en general, en donde puede presentar el paciente accidentes cerebrovasculares o embolizaciones arteriales. Estos pacientes también nos pueden presentar lo que es la hipoxemia, la hipertrofia y el agrandamiento ventricular derecho, policitemia y entre otras. Bueno, ya para las características clínicas que va a tener esta patología, el animal va a presentar intolerancia a la actividad, va a haber una aflicción respiratoria, accesos sincopales, sobre todo con el esfuerzo o la excitación del animal. Van a haber cuadros convulsivos y muchas veces muertes súbitas. Como en otras patologías, aquí la cianosis se va a ver o se va a observar únicamente cuando el animal haya realizado ejercicio físico o excitación. Algo importante aquí que hay que nombrar es que la cianosis se va a presentar principalmente hacia caudal. Entonces esto va a ser producido porque normalmente la sangre oxigenada va a fluir hacia la parte del cerebro. Por tanto, el animal siempre me va a mostrar debilidad en el tren posterior. A la auscultación el animal se va a poder oír un soplo sistólico, pero muchas veces es muy suave, ya que la viscosidad de la sangre es bastante prominente. Como diagnóstico, o lo que vamos a encontrar con las ayudas diagnósticas, va a ser, en cuanto a la radiografía, un agrandamiento cardíaco, un tronco pulmonar prominente, las arterias pulmonares van a estar tortuosas o hacia proximal van a estar dilatadas. También se puede observar una comba en la aorta descendente o una curvatura prominente. Y muchas veces el corazón izquierdo de estos animales también puede mostrarse agrandado. En cuanto a la ecocardiografía, vamos a encontrar también lo que es el agrandamiento del ventrículo derecho y en algunas ocasiones el agrandamiento de la aurícula derecha. Y ya finalizando esta patología, en cuanto al tratamiento y el pronóstico, en esta patología se restringe totalmente la actividad física del paciente. También se le puede hacer flebotomía periódica y muy importante en esta patología que el cierre quirúrgico de esta comunicación está totalmente contraindicado. Cárdica, el defecto septal atrial y pues estas patologías van a hacer que
haya una hipertensión pulmonar. Principalmente nos van a modificar algunas características microscópicas irreversiblemente, como lo es en las arterias pulmonares, que se va a presentar lo que es el engrosamiento de la capa íntima, la hipertrofia de la media y lesiones plexiformes se van a presentar aquí también. Entonces, para entender un poco mejor esta patología, se tiene en cuenta que a medida de que la resistencia vascular aumenta, también lo hace la presión arterial local. Esto va a declinar o a disminuir el volumen de sangre desviado desde la izquierda hacia la derecha. Por tal razón, si llegase a pasar que las presiones del corazón derecho y pulmonar superan las tensiones de la circulación sistémica, el cortocircuito invierte su dirección y la sangre sin oxigenar va a ir hacia la aorta. Esto es lo que pasa con la reversión del cortocircuito. Normalmente esas modificaciones patológicas suceden antes de los 6 meses de vida del animal. Anomalías vasculares. Anomalías del anillo vascular. Entonces, este tipo de anomalías se presentan cuando hay malformaciones a nivel embrionario que son originados a partir de los arcos del arco o arcos. Estos arcos pueden abrazar o agarrar lo que es el esófago y en algunas ocasiones la tráquea. Este tipo de anomalía lo que va a hacer es encerrar el esófago en dorsal y a la derecha en el arco aórtico, a la izquierda con el ligamento arterioso y en ventral con la base del corazón. Las manifestaciones clínicas como tal de esta patología va a ser la regurgitación y la detención del crecimiento. ¿Por qué se va a presentar esto? Porque este anillo va, como tiene atrapado el esófago, no va a permitir que la comida pase normalmente al estómago, por lo tanto el animal va a estar malnutrido. También va a presentar alteraciones respiratorias como lo son la tos, sibilancias y cianosis. En algunas ocasiones también fiebre, pero pasa esto porque se va a presentar una neumonía por aspiración que es secundaria a esta patología. Como tal, el tratamiento para esta patología se basa en la sección quirúrgica de este arco o de este ligamento y en un manejo médico que se manda a hacer una dieta al animal en el sentido de que no hayan alimentos sólidos, que el alimento que se le dé sea en pequeñas proporciones y más que todo líquido.